Bueno, pues bienvenidos, buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar. A nosotros nos queda corazón. A nosotros, a Kiko, que ha cedido este espacio, el Rincón de Kiko, como plataforma para el día de hoy. A Emilio Carrillo, que está una vez más aquí, un año más con nosotros. A Mariló Cejudo y a Nacha Béjar, que llevan más de 20 años trabajando en la casa de acogida, porque todo este evento tendríamos que estar haciéndolo ahora mismo en la casa de acogida de Pepe Bravo. Entonces, desde hace varios años Emilio organiza allí este evento, a finales de mayo, casi siempre. ¿Y por qué lo hace? Pues para colaborar con este proyecto. En esta ocasión no ha querido faltar a su cita anual y adaptándonos a la nueva situación vamos a disfrutar de un fin de semana online. Vamos a tratar de hacerlo muy dinámico para que sintáis que estamos aquí, que estamos en la casa de acogida, en la Sierra de las Nieves, en Alozaina, en Málaga, un lugar maravilloso que os invitamos que en cuanto nos dejen movernos, vengáis a visitarnos porque esta es la casa de todos. Entonces, estaba previsto recibiros aquí y como nos encanta mimaros, con un tecito, en el jardincito, la rica comida casera y muchos abrazos de bienvenida. Desde aquí os mandamos un abrazo grande, grande que esperamos que os llegue, pero hemos pensado que para que no os perdáis toda la sensación de estar en nuestra casa, hemos creado un vídeo de un minutillo para haceros llegar esa magia y ese amor que transmite nuestro hogar en cuanto entras por la puerta. Así que Inga de Domingo, que es una filósofa de vida y poetisa que vive aquí en la casa con nosotros, nos va a contar con su propia voz cómo es la vida en la casa de Pepe Bravo. Vale, os voy a poner el vídeo de un minutito. La casa de acogida. Esta casa de acogida tiene un alma generosa, una energía que sana y una intención amorosa. Y se perciben también unas manos y unas formas que sujetan y transforman, aunque no se puedan ver, pero siempre están presentes y dispuestas a poner. Y entre los seres que vemos y lo que no se ve, se establece una armonía, una magia y un sentir que es más que techo y comida lo que aquí vas a vivir. Por eso cuando has venido, quieres volver a venir. Por eso hay tantos voluntarios y por eso yo vivo aquí. Gracias infinitas doy porque esta casa está abierta, por lo que enseña y despierta y por poder compartir. Gracias Nacha y Mariló por vuestra dedicación. Y a cada uno de los chicos y chicas de la casa, gracias por vuestra ayuda y atención. Y a ti, gracias, Pepe Bravo, por crear este proyecto que tú sentiste tan claro y por seguir apoyando esta hermosa realidad. Gracias, de verdad. Vamos a continuar. Yo lo que quería era dar la bienvenida a Mariló y a Nacha, que son las directoras de la casa de acogida. Ellas son el alma maternal y nutricia de este hogar. Son dos mujeres que han dejado sus vidas privadas para ponerlas al servicio de personas que necesitan ser acogidas durante un tiempo en el hogar que han creado. Ninguna de ellas cobra un sueldo, ni tampoco los muchos voluntarios que colaboramos en el proyecto, porque el amor no tiene precio. La casa se sustenta desde hace más de 20 años con aportaciones económicas de personas como tú, que participan en los eventos que organizamos. Muchísimas gracias por acudir hoy a este evento y por tu generosidad. Voy a darle la palabra a Mariló y a Nacha para que inauguren este encuentro. Buenos días, Nacha y Mariló. Buenos días. Buenos días. Estamos súper motivadas, súper contentas. Es como si os tuviéramos a todos aquí en nuestra casa, como siempre. Muchas gracias también, Emilio, por continuar con el proyecto de tu taller, que es tan importante para todas las personas. Sol, muchísimas gracias por estar ahí también dinamizando. Y aunque no vemos la cara de todas las personas que están ahí detrás de la pantalla, pero desde el corazón, darle las gracias por estar ahí, transmitirle todo lo que es la energía y la positividad y el cariño que vivimos aquí en casa de Pepe Bravo, de verdad que sí.
Bueno, pues vamos a presentar algunas imágenes, ya que no podéis estar aquí en nuestra casa, pero sí queremos seguir llevando nuestra casa a vuestros hogares. Entonces, desde aquí, desde la casa de acogida de Pepe Bravo en Alozaina, daros la acogida siempre desde el corazón, como siempre lo hemos hecho. Sabéis que somos un proyecto social, nuestro objetivo es dar acogida y crear una familia con personas que provienen de graves situaciones sociales y que necesitan de un apoyo para salir de las situaciones tan difíciles y a veces tan dramáticas y tan sufrientes que les ha tocado vivir. Entonces nosotros aquí los estamos acompañando. Esto es una fotografía pues de lo que es la vida en el hogar, un cumpleaños. Dentro de la recuperación personal y de lo que es la convivencia, pues como cualquier familia. Lo que pasa es que somos mucha gente, estamos 30 personas, pero ahí tenéis una salida ronda con la figura siempre de los voluntarios, porque el voluntariado es la figura que sostiene, ¿no? Que sostiene lo que es el funcionamiento de la casa. Aquí tenéis una fotografía de las Millanas a 2 o 3 kilómetros, porque desde aquí os queremos invitar a que sigáis participando de nuestra casa y del entorno tan bonito y tan mágico que existe por aquí, como esta fotografía también de Tolox. Aquí tenemos ya parte de las actividades terapéuticas, el sentir el agua, el descubrirnos ante la naturaleza, con el otro y con uno mismo. Aquí tenemos otra actividad terapéutica basada en lo que es la música, en donde hacemos salir, ¿no?, nuestras emociones y nuestros sentimientos pues al compás de la guitarra. Mandalas, otra de las actividades ocupacionales, la decoración, la pintura. Aquí tenemos a Nacha con un proyecto precioso de cooperación con una ONG cercana. Hicimos... ¿cuántos? 300. 300 baberos que llegaban hasta las rodillas para personas discapacitadas de aquí de Coín. Conseguimos tela de todos lados. Aquí tenemos otra actividad terapéutica y relajadamente en una entrevista personal para sanar. Este es el karaoke y el teatro, que son otras de las actividades, ¿no?, para que saquemos fuera lo que tenemos dentro. Otra de nuestras actividades terapéuticas, ahí tenemos a José haciendo un taller de primeros auxilios y de autocuidados. Bueno, y aquí queremos recordaros todo lo que nos pasó hace un año y pico, más que nada para que no tengáis miedo ante nada de lo que viene, sino que hemos vivido que nos han quitado 800 metros de casa, la casa de acogida la hemos tenido que pasar a la otra parte de la casa y es lo mejor que nos ha pasado. O sea, de todas las cosas malas que creemos que vienen en la vida, siempre son cosas buenas lo que recibimos de ellas. Aquí estamos, pues eso, cargando todos para aislar las terrazas, de que no hayan goteras y todo eso. Se trabaja, aquí está Alejandro, pues eso, poniendo en marcha una de las habitaciones. Y ante todo, no tener miedo, porque la vida siempre nos sorprende para mejor. Creíamos que el proyecto de la casa de Pepe Bravo se tenía que cerrar ante ese desalojo, y sin embargo, ante el llamamiento que hicimos, no os podéis ni imaginar, o sea, pero en una semana supimos que el proyecto podía continuar. Empezaron a llegar apoyos de todos lados, se nos caían las lágrimas una detrás de otra, porque la vida es así, la vida tú das y de la misma forma que das, pues recibes. Entonces llegaron ayudas económicas, llegaron profesionales, llegaron materiales. Es verdad que todavía la casa no está totalmente terminada, pero los chicos están con sus dormitorios preciosos como nunca lo hemos tenido, un comedor fantástico como habéis visto, y aunque nos queda muy poquito lo vamos a conseguir. Aquí tenemos imágenes de cómo vivimos, ¿no? A través de donaciones de alimentos, por ejemplo, donaciones de ropa, nos llegan mucha donación de ropa, de mobiliario,
También nosotros salimos fuera, hacemos mercadillos. Todo lo que ofrecemos en los mercadillos son productos de artesanía que forman parte del patrimonio de Andalucía, como el cobre que se está perdiendo y que lo fabricamos aquí en casa. Bueno, y estas son las famosas mascarillas, que si todo el mundo tiene que llevar mascarillas, por lo menos que sean con glamour. La tela de las mascarillas es un papel de celulosa, me vino en sueños y así lo hicimos. A la misma vez le vino Mariló. Creemos que son unas mascarillas divinas porque... Tienen 8 capas de celulosa, sí, para protegernos. Entonces, protege, ¿vale? Y esperamos que las disfrutéis, vamos. Y aquí terminamos pues con una de las imágenes de nuestro jardín que la mayoría de vosotros ya habéis vivido. Y deciros que seguimos abiertos, que nuestra casa sigue abierta, que las puertas están abiertas para seguir compartiendo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariló, Nacha, y bueno, aquí os esperamos a todos. Y bueno, ya tenemos a Emilio Carrillo listo, disponible, y bueno, todos lo conocemos, pero no quiero dejar de decir unas palabras, ¿no? Por si alguien acaba de llegar, oye, que está Emilio este fin de semana, pues para que sepas quién es, ¿no? Emilio Carrillo viene de una brillante carrera como economista, profesor universitario en diversas universidades españolas y extranjeras, incluso estuvo en la política en Sevilla. Emilio no necesita para vivir dar charlas y escribir libros. Emilio hace esto porque vivió una experiencia hace unos años de la cual no solo salió con vida, sino que para él fue un punto de inflexión radical en su manera de concebir la realidad. Entonces, desde entonces, dedica su vida a dar charlas y acompañar a otros en este proceso que se llama vivir, pero no sobrevivir, sino vivir. Ha publicado varios libros, entre ellos Dios, Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, Consciencia, y desde hace varios años comparte su experiencia de enseñanza en cursos, conferencias, con aquellas todas personas que sin prejuicios tienen una mente abierta para escuchar. Tiene muchas conferencias colgadas en YouTube, las cuales acumulan millones de reproducciones, y Emilio encarna su palabra. Yo conozco a otros oradores y realmente me conquista porque encarna su palabra. Es un auténtico místico contemporáneo, con una presencia que desborda paz y sabiduría. Solo hay que mirarle y ver esa carita que, si la cara es el espejo del alma, ahí vemos este alma tan bella. Sigue combinando su actividad docente con retiros en soledad, silencio, introspección, meditación, que nos va a hablar un poquito de toda esta necesidad de estar contigo misma, contigo mismo, para tener tiempo para reflexionar y para pensar y para sentir. Bueno, Emilio, es un regalo estar hoy aquí contigo. Muchísimas gracias por colaborar un año más y todos tuyos. Buenos días, Emilio. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor. Muchas gracias a Mariló y a Nacha. Muchas gracias a Kiko, porque hacéis todo un equipo perfecto al que yo me he sumado con mucho gusto para hacer posible lo que estamos ahora plasmando, que un año más, a pesar de las circunstancias tan especiales que estamos viviendo, nos volvamos a encontrar en la casa de acogida de Pepe Bravo. Mariló sabe perfectamente que nunca me acuerdo cuántos años. 7, Emilio, son 7 años ya. En la sala de reuniones de Alozaina me lo tienen que recordar todos los años. Me ha tenido que recordar también ahora online. Son ya 7 años y encantadísimo, encantadísimo de compartir y de compartir con todas las personas que sois el alma, sin duda ninguna. Son personas como Mariló o como Nacha, pero ¿qué sería de la casa de acogida si no pudiéramos contar, y me incluyo por tanto dentro de la casa de acogida, si no pudiéramos contar con la presencia y con el apoyo de tantas personas como las que hoy os habéis incorporado a este encuentro online? Yo le agradezco de corazón a todas ellas y a Kiko por haber hecho posible este encuentro, y a vosotros y a vosotras por estar aquí, Y vamos a estar aquí respetando escrupulosamente, bueno, casi escrupulosamente, el esquema que hace ya muchos meses le remití a Mariló para este encuentro, que eran una serie de prácticas de vida que tuvieran que ver con la vida sencilla, con la calma de la mente y con el sosiego de nuestro mundo emocional. Son 3 temas importantísimos, ¿verdad? Llevar a cabo una vida sencilla, menos estresada, con menor culto a la velocidad, que tenga más que ver con lo que realmente somos, y en paralelo calmar esa mente que está por ahí siempre dando saltos
la loca de la casa de la que hablaba Teresa de Jesús, y sosegar nuestro mundo emocional, que también con tanta frecuencia se llena de alteraciones y se llena de turbulencias. Cuando compartí esta temática con Mariló hace muchos meses, la verdad es que ni se nos pasaba por la cabeza lo que iba a venir. Pero todo lo que estamos viviendo desde la famosa crisis sanitaria en la que estamos inmersos, lo que ha servido es para que estas prácticas de vida sencilla, de calmar la mente y de sosegar nuestro mundo emocional, no solamente no hayan perdido importancia, sino que la han ganado exponencialmente. Eso sí, las circunstancias que vivimos lo que sí conllevan es que haga una pequeña variación en el programa previsto y eso se dirige a realizar unas reflexiones previas sobre las circunstancias actuales. A través de la organización se os ha hecho llegar o se os hará llegar el esquema fundamental de prácticas a las que voy haciendo referencia, con lo que todo lo que voy a compartir lo vais a tener extractado en una especie de esquema, que se divide, por tanto, ese esquema en 4 grandes partes. La primera parte, reflexiones sobre las circunstancias actuales. La segunda parte, que tiene que ver con las prácticas de vida sencilla. La tercera parte, que va dirigida a calmar la mente. La cuarta parte, que va enfocada a sosegar nuestro mundo emocional. Yo en esta mañana de sábado voy a avanzar hasta donde lleguemos. Sé que esta tarde tenéis como continuación de lo que es el retiro online en la Casa de Olozaina, encuentros que van a ser coordinados y dirigidos por Leonor. Y mañana por la mañana nos volveremos a ver. Leonor me hará también saber lo que han sido vuestros resultados de los encuentros, de vuestra puesta en común de esta tarde, y con la vista puesta en esa puesta en común de esta tarde por vosotros y lo que se nos quede hoy en el esquema, pues seguiremos avanzando mañana por la mañana. Este es el esquema que os propongo y que vamos a acometer, si os parece, sin más dilaciones. Las reflexiones sobre las circunstancias actuales. Bueno, en este caso estoy tranquilo porque tenéis a vuestra disposición actualmente en Internet decenas de vídeos, y no exagero, que he ido realizando desde finales de marzo, donde planteo una serie de reflexiones sobre las circunstancias actuales, con lo que me voy a permitir ser muy esquemático, porque cualquier persona que quiera profundizar más, que quiera ahondar más, lo tiene muy sencillo. Se mete en el blog que gestiono, en El Cielo en la Tierra, y se va al enlace donde pone los vídeos, que van todos ellos relacionados cronológicamente del más moderno al más antiguo, y ahí puede encontrar una enorme cantidad de material sobre lo que he ido compartiendo, sobre esas reflexiones ante las circunstancias actuales. De la misma forma, basta meterse en YouTube, poner mi nombre y, no sé, pandemia, coronavirus, nueva humanidad, cualquier otro epíteto de estas características, y también accederéis a una enorme cantidad de vídeos en los que reflexiono sobre las circunstancias actuales. Como preámbulo, como arranque de este maravilloso retiro en la Casa de Olozaina de Pepe Bravo, ¿qué tengo que deciros? Pues si tenéis el esquema delante o cuando lo tengáis, me gusta utilizar metáforas, porque creo que las metáforas, las analogías, son muy útiles para que las integremos mejor, para que nuestra mente concreta, incluso nuestra mente abstracta, las integre mejor y nos posibilite hacerlo más nuestra. La primera metáfora que quiero compartir con vosotros, la primera analogía, me la habréis escuchado posiblemente muchas veces, es que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Huracán de magnitud aceleradamente creciente. ¿Qué significa esto? Pues significa que lo que estamos viviendo ahora tiene antecedentes. No es lo primero que ocurre en los últimos años, en los últimos lustros, como acontecimiento distópico. Es decir, como un acontecimiento que es lo contrario a la utopía. Si la utopía es ni más ni menos que una humanidad ejemplar, una humanidad absolutamente deseable, la distopía es todo lo contrario, una humanidad indeseable, alienada y sufriente. Pues bien, de un tiempo para acá, siempre lo he sabido, pero de un tiempo para acá os habréis dado cuenta ya de que se vienen acumulando los acontecimientos distópicos. Hemos tenido ya varias pandemias en lo que llevamos de siglo. La gripe aviar y la gripe porcina están ahí, hace no muchos años, a la vuelta de la esquina, como quien dice. Desde el punto de vista de crisis económica, como la que va a venir como consecuencia de todo lo que estamos actualmente viviendo,
hemos tenido una crisis económica muy fuerte derivada de esa crisis bancaria del año 2008, 2009, que finalmente se fraguó, tuvo como implicación una crisis de los estados, que se lanzaron como locos a utilizar los dineros públicos, la hacienda pública, el dinero de los contribuyentes para salvar a la banca privada. Y eso finalmente hizo que la crisis de los bancos terminara siendo una crisis de los estados, que se quedaron arruinados y con una enorme deuda pública que todavía pesa sobre ellos. Tan enorme que los estados en el mundo, los gobiernos, las haciendas públicas, deben tanto dinero a la banca, tienen tal nivel de deuda que no hay dinero suficiente en el mundo para pagarlo. O sea que si reuniéramos todo el dinero de todas las divisas, de todas las monedas que hay en el planeta, las juntáramos todas, no habría dinero suficiente como para que los estados pagaran la enorme deuda que tienen y que sobre todo se ha multiplicado desde esa crisis bancaria, financiera del 2008, del 2009, que tanto sufrimiento conllevó en pérdida de empleo, en desempleo y en paro, en destrucción de empresas, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que esto no es lo único, que estamos viviendo acontecimientos muy duros desde el punto de vista de nuestra interacción con la naturaleza. Estamos haciendo mucho daño a muchos seres vivos, estamos destruyendo continuamente especies a una tasa que multiplica por 10.000 la tasa natural de extinción de especies. Estamos maltratando la naturaleza, la madre tierra. Nos hemos puesto por encima de los demás seres vivos que habitan en el planeta, nos consideramos superiores, es lo que se llama el especismo, nos consideramos como especies superiores y que están ahí los demás seres vivos a nuestra disposición y los metemos en explotaciones, nunca mejor dicho, en explotaciones ganaderas. El nombre ya lo indica todo, auténticos campos de concentración, donde pasan toda su vida en cubículos metidos, sometidos a todo tipo de aberraciones, de productos de laboratorio, de hormonas, para que crezcan, para que engorden, para ser finalmente sacrificados de manera salvaje en mataderos y ponérnoslos por delante como cadáveres que son, pero sin embargo nos dicen que tienen proteínas, valiente mentira, que tienen proteínas y nos nutren nuestra salud. Las proteínas se disuelven a los 45 minutos de que un ser vivo muere y esa carne de cadáver que nos ponen a nuestra disposición no tiene ningún tipo de nutrición, no tiene ningún tipo de alimento para nosotros y para colmo es conseguida a través de un proceso de dolor y de sufrimiento ni más ni menos que de 54.000 millones de animales que son sacrificados todos los años, a los que hay que unir más de 100.000 millones de pescados y que actualmente en las explotaciones ganaderas hay aprisionados, tendríamos que decirlo así, en esos campos de concentración apresados más de 110.000 millones de seres vivos. Esto es lo que tenemos por delante y tenemos por delante una humanidad que no solamente no respeta la otra forma de vida, sino que no se respeta a ella misma. Hay 54 millones de personas que están pululando actualmente por el planeta sin un lugar bajo el sol. Están huyendo de la muerte, están huyendo del hambre y no hay quien los acoja. Se les hacina en campos de refugiados que se convierten de hecho en una especie de premuerte porque allí se contagia todo tipo de enfermedades, la supervivencia se convierte en prácticamente imposible y no solamente por tanto es que maltratemos a la naturaleza, a los seres vivos que nos acompañan en este planeta, es que nos maltratamos a nosotros mismos, nos hemos deshumanizado, nos hemos desnaturalizado, hemos contaminado el aire, hemos contaminado el agua. Un magnífico erudito chileno al que tengo una relación con él de corazón, que es Gastón Subler, dice que hemos convertido este mundo maravilloso en el que estamos en un infierno. Por eso, porque hemos contaminado el aire, porque hemos contaminado el agua. Y los acontecimientos distópicos se multiplican. Los conflictos bélicos decimos que no hay guerra. ¿Cómo que no hay guerra? En los conflictos nada más que están en torno al Golfo Pérsico, a Irak e Irán, han muerto debido a ellos más de 1 millón de personas en los últimos años. La mayoría son personas civiles que no tienen nada que ver con la guerra, que se ven metidos en el lío y que no saben muchas veces ni de qué va en lo que les rodea. La realidad es que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Si alguno tiene algún tipo de duda todavía, yo le invitaría a leer un libro que recientemente hemos publicado, que tiene como título Consciencia y sociedad distópica, el coronavirus, estudio del caso. Es un libro que pertenece a un proyecto que tiene precisamente el nombre de Consciencia y sociedad distópica,
que comenzamos hace ya casi 2 años, en el verano del año 2018. Tengo el honor de dirigir ese proyecto desde su arranque, y en la segunda fase, que es en la que estamos, estaba prevista la publicación de un libro que entregamos a la editorial a principios de marzo del presente año 2020. Y mira por dónde, cuando el libro iba a salir, surgió todo lo que conocemos como la crisis del coronavirus, lo que ha sido algo maravilloso, porque nos ha permitido tener algo delante. Nosotros lo llamamos en términos académicos un estudio del caso, que pone de manifiesto todo lo que ya los distintos capítulos del libro, que hablan de lo que está ocurriendo en la cultura, en la educación, en el medio ambiente y en la ecología, en la economía, en la política, en la sociedad, en la salud, en las tecnologías, en la espiritualidad. Todo eso que ya se recogía en el libro se veía perfectamente plasmado en este acontecimiento, entre comillas, nuevo, que ha aparecido de la mano del famoso virus, lo que nos ha animado a meter un capítulo más, un capítulo final, después de las preconclusiones que tiene precisamente como título Coronavirus, estudio del caso. Si alguno tiene alguna duda, si alguno o alguna tiene alguna duda de que estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, acercaros al libro, por favor. En el blog que gestiono, en El cielo en la tierra, en cuanto que entréis en él, veréis a la izquierda el enlace para poder acceder al libro, para poder solicitarlo. Se os envía gratuitamente, sin gastos de envío, a vuestro domicilio. Y de verdad, es obvio, para muchísimos hombres y mujeres ya, es obvio que estamos inmersos en una sociedad distópica y que estamos inmersos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, donde los acontecimientos distópicos se vienen concadenando y a lo que estamos viviendo ahora le sucederán otros nuevos. Desde luego una nueva recesión económica sin ningún tipo de duda, y posiblemente un mayor autoritarismo, un mayor control, un mayor estado de policía digital y otras muchas cosas que en ese libro intentamos compartir con vosotros y con vosotras. En definitiva, no vuelvo a insistir en la idea, estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Podríamos también decir, para utilizar otra metáfora que quizás es más constructiva, que el traje se nos ha quedado pequeño. A la humanidad hemos vestido un traje durante muchos milenios y se nos ha quedado pequeño, porque la humanidad ha crecido. Puede parecer que no, pero la humanidad como conjunto, cada alma en sus encarnaciones, pero la humanidad en su conjunto ha ido evolucionando en consciencia. Y es una evolución preciosa, porque hemos partido de un proceso evolutivo donde lo importante era el yo. Yo. Eso es un logro de la evolución, ¿eh? El percatarte de que tú eres un yo, el tener autoconsciencia, ese es un logro de la evolución, que no se tiene en el reino mineral, que no se tiene en el reino vegetal, que no se tiene en el reino mineral, pero que sí sucede en el reino humano. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante mucho tiempo el descubrimiento del yo te abduce. Y eres yo, y lo demás está al servicio de mi yo. Y así hemos ido construyendo el mundo y la humanidad en la que estamos. Lo que ocurre es que hemos ido evolucionando y nos damos cuenta que no es así, que detrás de ese pequeño yo hay más cosas, que detrás de la apariencia que dice mi carnet de identidad hay una esencia imperecedera, que frente a ese pequeño yo que tanto me ha abducido, pero que es efímero, hay un verdadero yo, un verdadero ser que está en vosotros, que está en mí, una auténtica esencia que es imperecedera. Y cada vez más personas nos hemos dado cuenta de esa realidad, de esa esencia que está detrás de la apariencia, de ese conductor, esencia, que es el que está ahí para dirigir el coche, y no un coche inconsciente, sin mando de un conductor consciente que vaya por la vida como un coche loco. El traje se nos ha quedado pequeño. Hemos configurado un mundo desde ese pequeño yo, desde el egoísmo, desde el egotismo, desde el egocentrismo, pero se nos ha quedado pequeño. Y esto tiene que relacionarse con ese huracán de magnitud aceleradamente creciente al que hacía referencia anteriormente. Y para entender la relación entre lo uno y lo otro, os invito a una tercera metáfora, a una tercera analogía. Esta casa es una ruina. Creo que es el título de una película, pero que describe muy bien el momento que estamos viviendo. ¿No os dais cuenta que esta casa es una ruina? La casa que hemos fabricado, la sociedad, el mundo, que hemos fabricado desde el pequeño yo, ahora que hemos crecido, no nos vale.
Y de la misma forma que el traje estalla porque ya no nos sirve, se nos ha quedado estrecho, la casa que hemos construido se está derrumbando desde sus cimientos. Ya no tiene que ver con nosotros. Y empezamos a darnos cuenta de lo que antes, en esta vida o en otras vidas, no nos dábamos cuenta. Nos estamos dando cuenta de que estamos en una casa que ya no sentimos como propia porque está basada, como antes decía, en el egoísmo, en el egotismo, en el egocentrismo, en el materialismo, en el mercantilismo, en el economicismo, en el narcisismo, en la distracción tonta, en el entretenimiento lelo, en el apego puramente a lo material y a lo físico que nos rodea, la incapacidad de tener una mirada trascendente para percibir lo que hay más allá de la apariencia, esa esencia a la que me vengo refiriendo, una casa que se ha deshumanizado, que se ha apartado de la vida, que se ha apartado de la naturaleza, y todo eso lo estamos viendo. Y esta casa ya no nos vale, y de hecho la casa se está derrumbando. Ni el traje nos cabe, ni la casa nos vale. Y la casa se está derrumbando desde sus cimientos. Y todo esto, el huracán de magnitud aceleradamente creciente, el traje que se nos ha quedado estrecho, y esta casa que es una ruina porque se está derrumbando desde los cimientos, desde la que lo construimos, tiene finalmente o nos deriva finalmente para entender la brillantez, porque todo tiene un porqué y un para qué, la perfección y la brillantez de cuánto existe, nos lleva finalmente a un experimento, a una experiencia que se desarrolla en laboratorio, que tiene el título de el experimento o el síndrome de la rana hervida. Y de verdad que es un síndrome, un experimento del que me cuesta trabajo hablar, porque todos los seres vivos son maravillosos y las ranas son seres vivos espectaculares. Y este experimento demuestra el especismo, el supremacismo, lelo y tonto al que ha llegado la humanidad, porque es un experimento que se realiza en laboratorio a costa de una pobre rana. Pero mira por dónde lo que le pasa a esta ranita es una magnífica metáfora y es una magnífica enseñanza para los seres humanos. Porque el experimento dice que cuando a una ranita la metemos en un recipiente con agua y el recipiente lo vamos calentando poco a poco, la ranita muere hervida. Al principio está muy bien chapoteando en el agua a temperatura natural, pero el agua se va calentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y la ranita se encuentra bien por ese calorcito que tiene el agua, se va acostumbrando a él, y conforme va poco a poco, poco a poco, poco a poco aumentando la temperatura, la rana va entrando en sopor, se va durmiendo. ¿El resultado final cuál es? Que la rana muere hervida, fallece hervida. Sin embargo, ese mismo experimento nos muestra que cuando tenemos a la rana en el recipiente, pero le metemos calentones muy fuertes, la rana se da cuenta y brinca y salta. No se deja morir hervida, salta del recipiente. Pues bien, este huracán de magnitud aceleradamente creciente, este traje que se nos ha quedado estrecho, esta casa que es una ruina, nos está sirviendo a muchísimos seres humanos para ser como la rana, que saltamos, que nos damos cuenta que esto ya no tiene que ver con nosotros, que queremos vivir de otra manera, para no terminar muertos con la caída de la casa, para no terminar quemados con la caída de la casa, hervidos, como le pasó a la ranita con el proceso de calentamiento poco a poco, poco a poco. Estos apretones distópicos, como el que estamos viviendo actualmente, sirve para que muchos seres humanos tomen conciencia, se den cuenta de cosas que si no fuera por ese zarandeo no se darían cuenta de cosas. Lo que nos lleva, volvemos a utilizar otra analogía y otra metáfora, lo que nos lleva a lo que ese maravilloso místico, desde luego mi místico preferido, desde el mayor respeto y desde la mayor admiración, que es San Juan de la Cruz, nos dijo acerca de las noches oscuras. ¿Cuántas veces habré hablado en la casa de Pepe Bravo, en ese magnífico salón de conferencias y de reunión? ¿Cuántas veces habré hecho referencia a estas noches oscuras de San Juan de la Cruz? A estas noches oscuras que San Juan de la Cruz glosa como un factor de impulso en nuestro proceso de conciencia, cuando nos dice, oh noche que guiastes, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntastes amado con amada, amada en el amado transformada. El papel de la noche, el papel del sufrimiento, el papel de los sapos en la vida, que te pueden llevar a la tontez, te pueden parar, pero ¿a cuánta gente no le habrá servido
¿A cuánto de vosotros y de vosotras no habrá servido esas noches oscuras para daros cuenta, para pasar como le pasa a la ranita, el salto, para brincar, para empezar a vivir de una manera distinta? Llámese el fallecimiento de un ser querido, llámese una enfermedad propia o la enfermedad de un ser querido, llámese graves problemas económicos, llámese una ruptura traumática de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Estas distopías, estas noches oscuras que aparecen en la vida, ¿cuántas veces lo hemos vivido? No nos han servido como factor de impulso, tal como lo describía tan maravillosamente San Juan de la Cruz. Las noches oscuras. Estamos viviendo una noche oscura de la humanidad que se está manifestando en muerte, se está manifestando en enfermedad, se está manifestando en un estado extrañísimo de limitación de movilidad, de limitación de libertades, de impedimento para nuestra relación social, de desaparición de un montón de actividades sociales, deportivas, culturales, etcétera, etcétera. Estamos viviendo una enorme distopía, estamos viviendo una gran noche oscura. Pues bien, démonos cuenta que las noches oscuras, y lo hemos aprendido en primera persona muchísimos seres humanos, son un factor de impulso. Y lo que vale para lo pequeño vale para lo grande. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. El factor de impulso que produce una noche oscura a una persona, igualmente, como humanidad, las noches oscuras, los elementos y los acontecimientos distópicos nos ayudan a avanzar, nos ayudan a evolucionar. Daros cuenta, y esto me lleva al siguiente punto que quiero compartir con vosotros y con vosotras, daros cuenta que la evolución de la conciencia, esto es muy importante de verdad que lo integremos, porque nos aporta sabiduría y nos aporta serenidad ante todo lo que acontece. La evolución de la conciencia, tanto personal como colectiva, es como un tren. ¿Cómo avanza un tren? ¿Cómo avanza la evolución de la conciencia de cada persona y de la humanidad como colectivo? ¿Cómo avanza un tren? Y un tren avanza, como todos bien sabemos, sobre dos raíles. Y como falte uno de los dos raíles, descarrila. ¿Cuáles son esos dos raíles sobre los que evoluciona vuestra conciencia y la conciencia de la humanidad? El raíl de la utopía y el raíl de la distopía. Y ambos sirven para que avance la conciencia. Cuando nos damos cuenta de eso desde nuestro fuero interno y en nuestra propia vida y nos percatamos de esta gran verdad maravillosa a escala colectiva, todo se transforma, todo cambia, porque percibimos que todo tiene su sitio. Eso no justifica a los que en la distopía originan tanto dolor y tanto sufrimiento, por supuesto que no. Pero aunque ellos ni lo sepan y no lo justifica, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. Y los acontecimientos distópicos que se están provocando, porque ahí hay unas élites, unas manos invisibles que están continuamente manipulando, dominando, controlando, provocando un montón de dolor y un montón de sufrimiento, y lo que estoy compartiendo no los justifica. Sin embargo, esos calentones que producen a la humanidad y a cada uno de nosotros nos ayuda a darnos cuenta, a percatarnos, a tomar conciencia y a evolucionar en conciencia. La evolución en conciencia de cada uno y colectiva, que es lo que ahora más nos interesa, la evolución en conciencia de la humanidad, va sobre dos raíles, el de la utopía y el de la distopía. La casa de Pepe Bravo, todo lo que ahí se hace, todo lo que allí se lleva a cabo, es un magnífico ejemplo del raíl utópico. Es un magnífico ejemplo. Hacer de corazón, sacando lo mejor de uno mismo, tendiendo la mano a los demás, a los que los necesitan, desde la compasión, desde la empatía, desde la comprensión, desde la solidaridad. Y hay tantas casas de Pepe Bravo en el mundo, hay tantos millones y millones de personas que están sacando cotidianamente, no salen en los telediarios, pero ahí están sacando lo mejor cotidianamente de sí mismos y poniéndolo al servicio de ellos mismos y al servicio de los demás. Hay tantísima gente que lo está haciendo. Me incluyo también, somos tantísimos, cientos de millones, posiblemente miles de millones, la mayoría absolutamente anónimos, totalmente desconocidos, que lo llevan a cabo. Y ese es el raíl de la utopía en el que está la humanidad circulando. Y en paralelo va el carril de la distopía, que claro, nos gusta menos, a nuestra mente le gusta menos. Pero es curioso porque hay personas que como la distopía no esté ahí presente, no se van a dar cuenta. Que parece como si la utopía
lo maravilloso que tanta gente hace no fuera suficiente, que se necesita algo que le dé un buen tambaleo para sacarlo de ese estado alienante, de esa distracción tonta, de ese entretenimiento lelo en el que se encuentran. Y estos zarandeos están contribuyendo a ello. Han contribuido los acontecimientos distópicos que hemos vivido antes y está contribuyendo para que cada vez más gente evolucione en consciencia y que la humanidad evolucione en consciencia. Por tanto, no perdáis esto de vista, porque es fundamental para entender lo que estamos viviendo y lo que va a venir. La evolución en consciencia de la humanidad es como un tren que circula sobre dos raíles, el de la utopía y el de la distopía. Y los dos son necesarios, los dos son imprescindibles, ambos juegan su papel. Desde nuestro mundo mental decimos, pues yo no quiero saber nada de la distopía. Pues muy bien, pero la distopía está sirviendo para que ahora mismo, en este preciso instante, haya un montón de seres humanos de una punta a otra del planeta que se están dando cuenta de cosas que antes no se daban cuenta. Todo lo cual pone en evidencia que la humanidad está en un proceso maravilloso de evolución. Por tanto, mucha confianza y mucha esperanza. No la esperanza mediocre en que las cosas vuelvan a ser como eran, por favor, más de lo mismo no. Ya hemos tenido suficiente de egoísmo, de egocentrismo, ya ha habido de deshumanización, de desnaturalización, ya ha habido suficiente, más de lo mismo no. La esperanza de que seamos capaces, que lo vamos a ser, no tengáis ningún tipo de duda, de forjar algo nuevo, una casa nueva, una humanidad nueva. Y para entender este proceso evolutivo de la humanidad actual, que es una humanidad que ya da síntomas de agotamiento, la casa que es una ruina, el traje que se ha quedado estrecho, una humanidad que ya percibimos que no da más de sí, que se ha quedado vieja, va a surgir una humanidad nueva. No tengáis ningún tipo de duda. Lo han anunciado todas las tradiciones espirituales serias, todos los grandes maestros y maestras. Hizo una referencia clarísima al respecto, ni más ni menos que ese personaje inconmensurable e imposible de calificar, y ningún epíteto le es suficiente, que fue Cristo Jesús. Todos nos han hablado del surgimiento, del final de esta generación, no del final del mundo, no del final de la humanidad, sino de esta generación, como dice Jesús, Cristo Jesús, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, de esta generación para que surja una nueva generación, una nueva humanidad. No es el fin de nada, ni termina el planeta, ni termina la vida, ni termina la Tierra, ni es el final de la propia humanidad, es simplemente el final de este tránsito, de esta fase, de esta generación humana, para que surja una nueva humanidad, una nueva generación que esté mucho más en coherencia con lo que realmente somos y que podamos vivir de la forma que anhela vuestro corazón y anhela la mía. Eso es lo que va a suceder. Y estos grandes maestros, estos grandes personajes, nos han hablado de esto, no desde la especulación, no desde la imaginación, bajo ningún concepto. Lo han hecho porque eran sabios. Y eran sabios de verdad, porque gozaban de una sabiduría interior que lo conectaba con nuestra divinidad. Y conocían perfectamente cómo evolucionan los ciclos. Y conocían perfectamente cómo evoluciona la consciencia. Y en ese conocimiento perfecto de cómo evolucionan los ciclos, y en ese conocimiento completo de cómo evoluciona la consciencia, nos dijeron, esto llegará, esto sucederá. Y ahora, aunque no sepamos ni el día ni la hora, eso está ya ahí. O no lo estáis intuyendo, o no lo estáis oliendo. Yo no sé si nos queda 1 año o 500, ni lo sé ni me importa, de verdad, porque al final todos los tiempos son especulaciones mentales, pero no percibís que esto ya no da más de sí y que parece evidente que tiene que surgir y va a surgir algo nuevo. ¿No lo sentís interiormente? Emilio, ¿No sentís... Emilio, Sí. perdona que te interrumpa. No. Tengo el chat que se cae, mi chat privado, preguntándome, pero ¿cómo, Emilio? ¿Cómo? Ayúdanos, ¿qué podemos hacer? Estamos en el ojo del huracán y deseamos esas prácticas sencillas que nos ayudan, ¿no? Entonces, muchas personas están preguntando cómo, y nos queda 1 horita durante esta mañana. Así Sí. que te agradeceríamos, sí, porque en el documento que lo tienen todos, en el apartado 1, prácticas de vida sencilla, pues ahí hablas de otro ritmo, de liberar espacios. Creo que agradecerían mucho si nos compartieras un poquito ese, ¿qué puedo hacer yo desde mi humilde vida y mi humilde estar en el mundo? Gracias.
Claro que sí, Leonor. Vamos a eso, pero de verdad que es tan importante que lo que son esas prácticas las abordemos desde una conciencia de lo que está pasando, desde un convencimiento absoluto de lo que está ocurriendo y de que adquiramos un compromiso firme, absolutamente claro con nosotros de vivir de otra manera. Porque mientras que no entendamos la necesidad de vivir de otra manera, lo de exponer las prácticas puede quedar como otra de las muchas cosas que se dicen y que suenan bien, pero que no somos conscientes de la enorme trascendencia que tienen estos momentos. Me apresuro, no obstante, al hilo de la sugerencia que me hace el honor, para llegar cuanto antes a ella. Pero ojo, fijaros, estamos hablando de una humanidad que concluye y de una humanidad que comienza, de un ciclo que acaba y de un ciclo que comienza. Fijaros en la naturaleza, fijaros en las células. Las células también le pasa esto, también terminan. Han dado de sí lo que podían dar y de la vieja célula surge la nueva. Pero para que surja la nueva se necesita que en la vieja haya fuerzas creativas suficientes y con la suficiente potencia para dar lugar a lo nuevo. ¿Entendéis la importancia de esto? La importancia de que en la vieja humanidad, en la vieja célula, haya un número más que suficiente de personas que aporten su fuerza creativa para generar lo nuevo. Ahí estamos, a eso estamos llamados. Estáis llamados vosotros, estoy llamado yo, a apuntarnos a esas fuerzas creativas que se necesitan para que en el viejo ciclo haya una potencia que dé lugar a lo nuevo. Eso en el mundo de las células se llama yemación o mitosis, que permite que de una célula que ya no da más de sí, surja la nueva por yemación o por mitosis, porque hay fuerzas ahí, hay fuerzas potentes que crean lo nuevo. Por cierto, que también en las células viejas hay fuerzas inmovilistas, hay fuerzas anquilosadoras, hay fuerzas involutivas. Tienen que ver con la distopía que anteriormente comentábamos. Pero ya sabemos que incluso esas fuerzas anquilosadoras e involutivas aportan energía para que cada vez más gente nos vayamos sumando a esas fuerzas creadoras, a esas fuerzas creativas. No perdamos tiempo en rehabilitar la casa que se está cayendo. La casa se está cayendo desde los cimientos. No perdamos tiempo en eso, por favor. No querer rehabilitar el tejado, no querer remodelar los tabiques. Hay gente por ahí que quiere reformar la cocina, que quiere mejorar el cuarto de baño. Vamos a ver que la casa se está cayendo desde los cimientos. Dedica tu energía a construir lo nuevo, a construir lo nuevo. Y ahí llegamos al tema de las prácticas. ¿Cómo construyo lo nuevo? ¿Cómo me convierto en agente activo de la nueva humanidad? ¿Cómo consigo ser o pertenecer e impulsar a esas fuerzas creativas que den lugar a lo nuevo? Pues bien, a partir de ahí tenemos que olvidar por completo las teorías. Se acabaron las teorías. Están bien las teorías, claro, están bien. El conocimiento, todo eso está muy bien. A mí me encanta, leo libros, estudio, aprendo de por allí, aprendo de por allá. Pero ojo, todo eso hay que integrarlo y pasarlo a la vida cotidiana. Si no nos sirve absolutamente de nada. Ni la teoría, ni el intelecto, ni las declaraciones de intenciones, ni el decir haré. No, no, ha llegado el momento de que lo hagas en tu vida cotidiana. Ha llegado el momento de que tú te transformes en semilla de la nueva humanidad. Que tú seas una fuerza creadora y creativa de la nueva casa. Porque la nueva casa no nos la va a construir nadie. Todavía hay gente que lee la mente, la verdad no tengo otro calificativo, que es puramente de diagnóstico, no de juicio, que lee la mente, espera que alguien nos haga la casa. Todavía hay gente que cree que dentro de la élite hay élite buena y élite mala y que la élite buena va a ganarle a la élite mala y que la élite buena no va a construir la nueva casa. Pero por favor, de verdad, todavía seguimos mirando a esa élite que de hecho es el mayor factor de anquilosamiento en el proceso de evolución de conciencia de la humanidad y de sufrimiento como salvadores. Y hay gente que ve en los salvadores a extraterrestres que van a venir y van a hacer no sé qué y no sé cuánto. ¿No os dais cuenta que eso es una enorme falacia, que eso es una enorme fantasía, que eso es una distracción que nos saca de lo que nos corresponde? ¿Y qué es lo que nos corresponde? Pues llevar una práctica de vida que sea una vida sencilla, que seamos capaces de calmar la mente y que seamos capaces de sosegar nuestro mundo emocional. Y empezamos por lo primero.
lo más directo, una vida sencilla, la práctica de vida sencilla. La práctica de vida sencilla tiene un primer punto esencial, otro ritmo de vida. Se acabó. Hay que dejar atrás la vida complicada, hay que dejar atrás el culto a la velocidad, hay que dejar atrás todo lo que tiene que ver con el acumular, el atesorar, el competir, el dominar. Todo eso tiene que acabarse. ¿Por qué? Porque no tiene que ver contigo. ¿No te das cuenta que todas esos hábitos, todas esas pautas, todos esos paradigmas, ese ritmo de vida loco, precipitado, veloz, acumulativo, competitivo, dominante, tiene que ver con ese pequeño yo, con ese ego que tú no eres realmente, con el que te has identificado bien, pero que ya estamos dejando atrás para empezar a vivir no desde la apariencia efímera, sino de la esencia imperecedera. Hay que empezar a vivir de otra manera. Empezar a vivir de otra manera significa empezar a introducir espacios de libertad en nuestra agenda. La libertad, ¿cuánto hablamos de la libertad? Tremendo. Pero somos capaces de meter la libertad en nuestra vida, y la libertad en nuestra vida significa meter espacios donde estés libre, donde, entre comillas, no tengas nada que hacer. Y el no tener que hacer, haré referencia posteriormente otra vez de nuevo a ello, es algo maravilloso porque es imposible no hacer nada. Siempre hacemos algo, pero cuando no se hace algo programado, cuando no se hace algo planificado, cuando te das la posibilidad de no tener una agenda supercargada, donde haya espacios de libertad para ti, espacios en blanco, para que te des la oportunidad de que surja lo que realmente eres, no desde una programación realizada días atrás, no desde una programación y planificación realizada, vete a saber cuánto tiempo antes, sino desde lo que realmente eres, desde tu verdadero ser. Date una oportunidad, y eso pasa por ir introduciendo, por liberar espacios en tu agenda. Esto tiene que ver también con introducir momentos y prácticas de pausa y respiración consciente. Permitidme un ejemplo muy tonto, pero es muy gráfico. Incluso cuando estamos metidos en la actividad laboral, necesitamos ir al servicio de vez en cuando, ¿verdad? Necesitamos ir a hacer pipí de vez en cuando, incluso estando en nuestra actividad laboral, ¿verdad? Porque nuestra fisiología nos lo pide. Pues bien, date cuenta de que tu ser interior te está pidiendo que, de la misma forma que cortas tu actividad cada X horas para tener unos minutos que te permite realizar esa actividad fisiológica que es el hacer pipí, también hay algo en tu interior que te está pidiendo que cada X tiempo te pares. Yo no sé si en vuestro mundo o en el mío eso significa que nos tenemos que ir incluso al servicio, pero no para hacer pipí, sino para tranquilizarnos. Para hacer un ratito de pausa, para que la dinámica, el culto a la velocidad de la sociedad en la que estamos no nos atrape. Y esto hay que hacerlo conscientemente. Permitidme que lo diga de forma casi de broma, mételo en la agenda. Mete en la agenda que cada 2 o 3 horas te retiras, te apartas, cada uno en el escenario que pueda, de la manera que pueda, para tener unos minutos, no se trata de estar demasiado tiempo, para tener unos minutos de encuentro interior, de romper el culto a la velocidad, de tener un encuentro de pausa contigo mismo y de practicar la respiración consciente. La respiración consciente sabéis lo que es, ¿verdad? Es simplemente que algo que hacemos continuamente de manera inconsciente, inspirar y exhalar, en definitiva, algo que hacemos de manera inconsciente permanentemente, que es respirar, lo hagamos por unos minutos conscientemente. Estoy conmigo mismo y percibo cómo estoy respirando, cómo introduzco el aire en mis pulmones y cómo lo saco. En muy poco tiempo, es un tema de segundos, no llegan ni al minuto siquiera, en muy poco tiempo vais a sentir paz, vais a sentir que os relajáis, vais a sentir un estado de confort interno, vais a sentir un estado de encuentro con vosotros mismos. Es el milagro que se produce cuando algo que se efectúa de manera inconsciente se realiza ahora de manera consciente. Es muy sencillo, pero es un auténtico milagro. Y esa respiración consciente os va a aportar paz, os va a aportar sosiego, os va a aportar calma.
Y con que la hagáis 3 minutos, cuando volváis otra vez a vuestra actividad cotidiana, vais a afrontar esa actividad cotidiana de manera distinta, que tiene que ver con estas prácticas de vida sencilla, con ese otro ritmo de vida al que estamos haciendo referencia. Esto nos lleva igualmente a otro gran consejo, la lentitud. Hay un libro que se llama así, El elogio de la lentitud. Lo encontráis en internet. Y efectivamente la lentitud debe ser elogiada, sobre todo en una época que está muy mal vista. Está como, es algo peyorativo. El lento, una persona lenta, esta persona es lenta, este hombre es lento, esta mujer es lenta, este niño es lento, hace las cosas lentamente. Parece como si la lentitud fuera sinónimo de algo negativo. Pero oye, si lo reflexionas con un poquito de tranquilidad, te darás cuenta de que para que las cosas se hagan bien, se necesitan hacerla con el tiempo que necesitan, que normalmente no se corresponden con los tiempos que marca el culto a la velocidad, sino con la lentitud. Y esa lentitud tenemos que introducirla en nuestra vida, a la hora de comer, a la hora de cepillarnos los dientes, a la hora de desplazarnos de un sitio a otro, que no te pueda el culto a la velocidad, a la hora de hacer el amor. Disfrútalo, relájate, no tengas prisas. ¿No te das cuenta que tenemos el virus? Es un virus tremendo ese, el virus de las prisas metido dentro. Te sosiegas, te relajas, te calmas, te tomas tu tiempo. Posiblemente este consejo que estoy aquí compartiendo no lo compartáis con vuestros jefes, si los tenéis, porque no les va a gustar la idea, porque están impregnados todavía de ese virus del culto a la velocidad y no se dan cuenta que para que las cosas se hagan bien, para que las cosas no haya después que corregirlas y no haya que dar marcha atrás, que después sí, eso sí que conlleva perder tiempo. Eso significa que las cosas hay que hacerlas con tiempo, con dedicación, centrados, con lentitud. El elogio a la lentitud hay que recuperarlo en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos hacia afuera y también en nuestra práctica de día a día en todas las cosas, desde cepillarnos los dientes hasta, como comentaba, algo tan tremendamente importante como es hacer el amor. Lo que va unido al arte de no hacer nada, aprender el arte de no hacer nada. Antes me refería a ello. Mete espacios en tu agenda de libertad y a partir de ahí saldrán cosas. No te vas a quedar sentado en el sofá, no tenga ningún tipo de duda. El próximo miércoles por la tarde, a partir de las 5, no metas nada en la agenda, no tienes nada que hacer el resto del miércoles. Seguro que harás algo, pero ese algo que surja va a surgir de ti. Como comentaba antes, no va a ser algo programado, predeterminado, planificado, y veréis que surgen cosas maravillosas. Es un estupendo espacio donde lo que realmente somos va tomando posesión y se va manifestando. Experimentarlo si no lo habéis hecho ya y veréis las sorpresas tan maravillosas que nos repara ese bellísimo arte que es el arte de no hacer nada. Por supuesto, todo lo que venimos compartiendo va unido a una moderación de nuestros hábitos de consumo. Francisco de Asís ahí nos dio la gran pista, ese gran maestro que vivió no desde su pequeño yo, desde su apariencia, sino desde su yo superior, de su esencia, nos dio la clave perfecta cuando nos dijo: necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. ¿Qué es lo que nos dice la sociedad actual? Esta casa que es una ruina, este lío del huracán de magnitud aceleradamente creciente, este traje que se nos ha quedado estrecho, ¿qué es lo que nos dice? Sus paradigmas, sus sistemas de creencia, ¿qué es lo que nos dice? Que necesitas mucho y lo mucho que necesitas, lo necesitas mucho. Pero es mentira. Es una gran mentira. Y es tan simple como experimentarlo, para comprobar científicamente cuál de los dos postulados tiene razón. Es tan fácil como experimentarlo. Y os aseguro por experiencia propia que cuando se pone en práctica el necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco, te das cuenta claramente que es así. Y que el necesito mucho y lo mucho que necesito, lo necesito mucho, es un gran engaño. Es una gran falacia generada por un sistema absolutamente egoico y egocéntrico que no tiene realmente que ver con nosotros. Ponedlo en práctica y os daréis cuenta también que lo que tú crees que posees, te posee. Hablamos mucho de poseer, algunos hablan mucho de poseer y no se dan cuenta que lo que posees, te posee.
¿O es que no nos hemos dado cuenta ya que las pertenencias, las propiedades, nos originan turbulencias, nos quitan tiempo, nos originan alteraciones, perturbaciones emocionales y mentales? No nos hemos dado cuenta ya. Tenemos que ir avanzando por otro camino. Ese camino no es el del acumular, es el del compartir. Comparte, comparte. Por lo menos, comparte lo que te sobra. Fíjate, no te pido que compartas aquello que no te sobra, que habría que hablar sobre ello, ¿eh? Pero en fin, vamos a dejarlo ahí por ahora. Te pido que compartas lo que te sobra. Aligera tu casa, ya que estamos hablando de que la casa es una ruina, y tu casa, y tu casa. ¿No ha llegado el momento ya de construir una nueva, aligerando de tantas pertenencias que están ahí, en los armarios, en los altillos, debajo de las camas? ¿Por qué no te aligeras? ¿Por qué no te liberas de tantas necesidades artificiales, de tantos hábitos de posesión? Toma esa iniciativa, da ese paso hacia adelante, comparte con los demás, porque hay gente que necesita lo que a ti te sobra y no es digno de un ser humano el que estés acumulando ahí, sobrándote lo que otro ser humano necesita. Eso no es digno de llamarse humano. No somos humanos si actuamos de esa manera. Tiene que ver con la deshumanización en la que nos hemos metido. Ha llegado el momento de compartir. Ha llegado el momento igualmente de dar valor a las cosas que no tienen precio. Nos empeñamos que cuando llega un cumpleaños, cuando llega una festividad de la Navidad, los Reyes Magos o lo que sea, tenemos que regalar objetos. Y vamos entonces a la tienda y pagamos con la tarjeta de crédito, o pagamos con billetes y compramos algo, muchas veces por protocolo, porque hay que tener un detalle con esa persona a la que queremos, que forma parte de la familia, de nuestros amigos, y con la que queremos tener el detalle de darle algo cuando cumple años o el día de los Reyes Magos. ¿Por qué no abandonamos esa estúpida práctica? ¿Por qué el próximo regalo de cumpleaños que tengas que hacer a quien sea, a tu pareja, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hijo, a tu hija, a tu amigo de no sé qué, a tu amiga de no sé cuánto, por qué no le regalas tiempo? ¿Por qué no le invitas a dar un paseo por el parque más cercano? ¿Por qué no le propones ir a compartir una puesta de sol o un amanecer? ¿Por qué no le propones coger el coche cuando se pueda e iros a una playa o iros a un contexto de naturaleza, al campo, a la montaña, y compartir un paseo en contacto con la naturaleza, en contacto con el entorno? Eso no hay que comprarlo en una tienda y son cosas que tienen tanto valor. Habría tantas personas queridas para ti que valorarían tan tremendamente el que le dieras la oportunidad de compartir un rato, los dos juntos, de conversación, de daros la mano, de deciros que os queréis. ¿No os dais cuenta que ahí está el auténtico valor de las cosas? ¿No os dais cuenta que en la vieja casa que se cae nos hemos deshumanizado y que ha llegado el momento de construir una nueva desde nuestra humanización más plena y dándonos cuenta de que las cosas que tienen valor no tienen precio? Ya lo decía Antonio Machado en un poema maravilloso de los años 30. No hay que confundir, del pasado siglo XX, no hay que confundir valor y precio, pero lo confundimos. Salgamos de esa confusión, pongamos las cosas en su sitio, no pervirtamos más el orden natural de las cosas, de las humanas y de la naturaleza. Démosle valor a las cosas que no tienen precio. Igualmente, en el mundo en el que estamos, en el sistema en el que estamos, hablando del precio, de las compras, del consumo, evita el endeudamiento. Total y absolutamente. En la medida de lo posible, por favor, en la medida de lo posible. Yo aquí no estoy para dar lecciones a nadie, ni quiero convencer a nadie de nada, pero daros cuenta que el endeudamiento te quita libertad, porque mientras que debas dinero a un banco, por un préstamo, por la tarjeta de crédito, no eres libre, estás condicionando tu vida. ¿Cuánta gente que yo conozco quieren vivir de otra manera y no pueden porque tienen que hacer frente al pago de un préstamo, de una hipoteca, y el banco no entiende de que tú tengas una evolución en conciencia? No puedes ir a la oficina bancaria y decirle, mire usted, yo he evolucionado en conciencia, me he dado cuenta de cosas que antes no me daba cuenta, quiero vivir de otra manera y por tanto hasta aquí hemos llegado. No, el banco te va a exigir que le pagues y si no, aquello con lo que yo lo haya avalado te lo va a quitar y lo va a hacer suyo. Aunque te quede muy poquito por pagar, lo va a hacer suyo al 100%, porque la normativa y demás favorecen este tipo de prácticas absolutamente perversas. No te endeudes, no te endeudes.
Hablábamos antes de los estados. Los estados se han endeudado hasta las cejas. Y ese gran filósofo y ese gran sabio que fue Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco que murió hace muy pocos años, muy prestigioso, con multitud de premios, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias, aquí en España, él decía que vivimos en una raza de deudores, porque a través del crédito, a través de la deuda te pillan, a través del crédito y de la deuda te cogen. Y decía que vivíamos en la raza de deudores los ciudadanos y las familias, también las empresas, y que solo faltaban los estados, y que llegaría el momento en el que también el sistema metería en el lío a los estados. Y efectivamente, llegó ese momento. Él escribía esto en 2005 y en el 2008 estalló esta enorme crisis financiera y bancaria que hizo que los estados también pasaran a formar parte de la raza de deudores. Y a ti te pasa como a tu gobierno, vivas en el país que viva, que no puede hacer lo que quisiera hacer, si es que quisiera hacer algo, que tengo mis dudas, pero si quisiera hacer algo de verdad, es que no puede, porque el nivel de deuda que tiene es tan tremendo que el presupuesto del Estado no es suficiente para pagar los intereses y el capital de la deuda que tiene ahí delante, con lo que tiene que estar permanentemente refinanciando la deuda, tiene que estar pidiéndole favor a esos bancos, y los bancos actúan de una forma muy simple, te refinancio y te refinancio en buenas condiciones si haces lo que yo te digo. Pero si me vas por ahí como una ovejita descarriada, pues no te refinancio o la refinanciación te la hago tan cara que los capitales y el interés se vuelven otra vez a incrementar de una forma tremenda, con lo que te voy quitando cualquier tipo de margen para que puedas hacer absolutamente nada. Reflexionemos bien cuando a través de la tarjeta de crédito, a través del contacto con los bancos, nos metemos en el lío del endeudamiento, porque eso nos quita, nos resta muchísima libertad. Y por supuesto, amigos y amigas, el enfado, el enojo. ¿Por qué hay tanto enfado? ¿Por qué hay tanto enojo? ¿No os habéis dado cuenta? Ahora, sobre todo, por supuesto, es más visible con el tema que estamos viviendo. Te paseas por la calle y, claro, yo no me pongo mascarilla para ir por la calle. Las que me han enviado desde la casa de Pepe Bravo son una auténtica, vamos, son preciosas, pero yo solamente me lo pongo cuando tengo que pasar por sitios en donde el distanciamiento social no es posible llevarlo a cabo. Lola y yo vivimos muy cerca del barrio de Santa Cruz, aquí en Sevilla. El barrio de Santa Cruz tiene las calles muy estrechas. Pues bien, si pasamos por el barrio de Santa Cruz, por respeto a nosotros mismos y por respeto a los demás, nos ponemos una de esas mascarillas tan preciosas que nos han enviado, gracias a Mariló, desde la casa de Pepe Bravo. Lo agradezco enormemente. Pero cuando voy al Parque de María Luisa, cuando voy a la Ribera del Río, cuando voy por avenidas amplias, no me pongo mascarillas. Pero veo a la gente y la gente me mira como enfadada, como si por no seguir esa norma pues estuviera atentando contra su salud. Y yo de verdad que me aparto, me voy para un sitio o para otro para cumplir escrupulosamente ese distanciamiento social que me piden de 2 metros. Hoy es especialmente evidente ese enfado, pero ojo, no ha hecho falta esto para que ya andáramos enfadados por la vida, porque ya andábamos enfadados por la vida. Por supuesto que sí. Íbamos por las calles como vamos ahora y vemos a la gente con el ceño fruncido. Es muy difícil percibir a alguien, ver a alguien que se esté riendo, que vaya sonriente, porque estamos enfadados. Y es un compromiso que tenemos que asumir con nosotros mismos. Ya está bien de enfadarnos, ya está bien de enojarnos. ¿Por qué andamos siempre tan enfadados? Pues lo voy a decir yo de una forma muy simple, porque estamos identificados con el ego, estamos identificados con el pequeño yo. Y ese pequeño yo tiene una manía, y es que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero y donde yo quiero. Y esas 4 cosas son imposibles, porque la vida funciona de otra manera. ¿O no os habéis dado cuenta de que la vida funciona de otra manera? Que la vida tiene ciclos y que para vivir el verano antes tiene que estar la primavera, y antes de la primavera el invierno, y antes del invierno el otoño. ¿No habéis dado cuenta que para que florezcan las flores, para que un árbol desarrolle determinada hoja, se necesita unos procesos y que las cosas son cuando corresponden? Pues no, miramos el firmamento, sabemos que hay ciclos estelares espectaculares de miles y miles de años, que todo está en su sitio, que todo es cuando le corresponde. Pero sin embargo tú, en tu egoísmo y en tu egotismo tan absoluto, pretendes que la vida y las cosas sean como tú quieres, lo que tú quieres, cuando tú quieres, donde tú quieres. Pero ¿estamos hablando en serio, por favor? Y claro,
El pretender todo eso te lleva al enfado, porque evidentemente la vida funciona de otra manera. Entonces te ofuscas, te frustras, como quieres dominar, quieres controlar, y te das cuenta de que no, de que eso no es posible, de que la vida funciona de otra manera, y te enfadas, y queremos controlar la vida, y queremos controlar a los demás. Queremos tener razón siempre en lo que decimos, y que los demás nos den la razón. Y cuando alguien tiene un criterio distinto, lo queremos convencer. No nos conformamos con lo normal. Oye, tú expon tu criterio, pon tu visión de las cosas y el otro la suya. Y ya está. Y a partir de ahí construimos puntos de encuentro, porque los puntos de encuentro no se buscan, hay que construirlos. Esa idiotez de que vamos a buscar puntos de encuentro. ¿Qué pasa? ¿Que va a estar debajo de una mesa, más allá de la esquina? No, los puntos de encuentro desde el diálogo, desde la tolerancia, desde el respeto, desde la solidaridad, se construyen. Pero claro, siempre que haya dominio, siempre que haya enfado, siempre que haya enojo, siempre que haya ansia de control, de imponer tu criterio, todo eso se viene abajo. Y así anda la gente, que le intenta imponer las cosas a su hijo, a su hija, a su pareja, a su madre, a su hermana, al vecino, al compañero de trabajo y al que está más allá. ¿Pero a dónde vas? Respeta, respeta. Hay mucha gente hoy que tiene mucho miedo, mucho pánico. No caigamos en ese miedo, no caigamos en ese pánico. Pero ojo, tampoco caigamos en la intransigencia hacia los que tienen miedo y pánico, porque es igualmente de pernicioso en términos de conciencia. No caigamos ni en el miedo ni en el pánico, pero tampoco en la intransigencia con los que tienen miedo y pánico. Hay que comprenderlos, hay que ponerse en su sitio. A esas personas que yo me cruzo por la calle, me pongo en su sitio. Y cuando entro en recintos donde la mascarilla me dicen que me la tengo que poner, llámese el supermercado, donde sea, me la pongo. Yo personalmente estoy convencido que no sirve para nada, pero aunque solo sirva para que las personas que están en mi entorno desde su miedo estén más tranquilos, pues bienvenido sea. Porque ni el miedo ni la intransigencia con los que tienen miedo. Hay que tener empatía. Esa empatía, esa comprensión, ese entendimiento con los demás es absolutamente fundamental. Esto tiene que ver con salir de la deshumanización. Eso tiene que ver con percibir al otro como algo que tiene que ver contigo, no como algo ajeno, no como algo roto. Y por supuesto, junto a la deshumanización, ojo con la desnaturalización a la que ya me he referido. La naturaleza, los seres vivos que conviven con nosotros, los seres vivos que nos acompañan en este maravilloso planeta, son nuestros compañeros de viaje. Y, ojo, esos minerales, esos vegetales, esas plantas, esos árboles, esos animales, son nuestros hermanos pequeños. Nosotros tenemos almas, en el ser humano hay encarnadas almas que se han individualizado. En el resto de los reinos, las almas que se encarnan, nos enseñan los sabios, que son almas grupales, que todavía una única alma se encarna en distintas formas de vida, mineral, vegetal, animal, y aún no se han individualizado, pero están en proceso de individualización. Y las almas individualizadas tienen una gran responsabilidad, contribuir con las almas grupales para que avancen en el proceso de individualización. Y eso se hace desde el amor, eso se hace desde el acompañamiento. Nos tenemos que ver no desde un punto de vista supremacista, no desde un punto de vista especista, sino de hermanos mayores, permitirme la metáfora, ese hermano amoroso, ese hermano cariñoso, que pone lo mejor de sí al servicio del hermano pequeño, que son estas maravillosas criaturas inocentes que nos acompañan en este planeta, que están evolucionando hacia almas individuales como nosotros lo hicimos en su momento. Nosotros ya hemos hecho ese recorrido y nuestra gran responsabilidad pasa por ayudarlas. ¿Y qué hacemos? Todo lo contrario, las maltratamos, las masacramos, no las comemos una vez que las hemos matado. ¿A dónde vamos? ¿De verdad consideramos que así vamos a construir algo nuevo? ¿No os dais cuenta que tenemos que volver a una simbiosis con la madre tierra, con la naturaleza, a un sentir nuestro a todos los seres vivos para que podamos vivir realmente los seres humanos de otra manera? Hay que alinearse, amigos y amigas, con el sentido de la vida. El sentido de la vida es lo que los orientales llaman el Tao, que de hecho es una expresión que etimológicamente
en su raíz sánscrita, significa precisamente sentido. Y darnos cuenta de que la vida es lo que somos realmente. La vida. Y la vida es lo que genera la razón de tu existencia. Mucha gente me dice, Emilio, ¿cómo puedo encontrar el sentido de mi vida? Pues es muy sencillo. Solo encontrarás el sentido de tu vida cuando encuentres el sentido de la vida. Mientras tanto, es imposible, porque si buscas el sentido de tu vida como algo aislado de la vida, este sentido de tu vida es que no tiene sentido. Este es el egoísmo, este es el egotismo, este es el egocentrismo al que vengo haciendo referencia. Y para encontrar el sentido de tu vida, tienes que encontrar el sentido de la vida. Y cuando percibas el sentido de la vida, entenderás perfectamente el sentido de tu vida en el contexto de ese gran sentido de la vida. Todo cambia. Diréis, bueno, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Conduce a lo mismo, pero de una forma tan radicalmente distinta que el fruto y el resultado es totalmente diferente. No tiene nada que ver. Date cuenta de que ahí está la vida. Entiende el sentido de la vida. Entiende que todo tiene su sitio, que todo tiene su porqué y para qué, que todo tiene su sentido profundo, que todo son causalidades, que todo está lleno de señales. Entiende que todo es cuando corresponde, que todo forma parte de ciclos. Y cuando todo eso lo vayas entendiendo, te darás cuenta perfectamente de lo que a ti te corresponde dentro de ese macro escenario que es el sentido de la vida. Te darás cuenta perfectamente de cuál es el sentido de tu vida. Pero hasta que no comprenda el sentido de la vida, será imposible, absolutamente imposible, que encuentres el sentido de la tuya, porque la tuya no existe si no fuera por la vida, como gran componente, como gran entidad y como gran ente. Reflexionar sobre esto, porque es absolutamente imprescindible para convertirnos en semillas de esa nueva humanidad, para convertirnos en elementos activos de esas fuerzas creativas en la configuración de la nueva humanidad. Junto con esto, en la práctica cotidiana, venimos hablando de muchas cosas. No denigres a tu cuerpo. Es algo que la espiritualidad mal entendida, porque eso no tiene nada de espiritualidad, ha hecho durante mucho tiempo. Denigrar al cuerpo. Mirar al cuerpo como algo a lo que hay que castigar. Y de hecho, hay costumbres religiosas, entre comillas, de flagelarse, de ponerse cilicios, porque al cuerpo hay que castigarlo. Vamos a ver, el cuerpo es efímero. Ya está, es verdad. Tú no. Tú eres imperecedero. El coche tiene un chasis que es el cuerpo. Y el cuerpo es efímero, tiene fecha de caducidad. Pero ojo, es tan divino como tu esencia. La gran diferencia es que tu esencia, tu verdadero ser, es eterno y el cuerpo tiene fecha de caducidad. Pero mientras que tú como conductor estés encarnado en el coche, ten el mayor respeto hacia ese coche y date cuenta que ese coche dice cosas. Escúchalo. Forma parte de la vida a la que venimos haciendo referencia y ese coche te dice cosas. Escúchalo, escúchalo. Eso sí, escuchar al cuerpo no significa hacerle caso, porque a veces la sabiduría natural del cuerpo, que la tiene, que está ahí, la hemos contaminado con nuestros hábitos y con nuestras inercias. Unos malos hábitos, unas malas inercias con las que hemos contaminado al cuerpo. Y a veces el cuerpo habla, pero lo que habla no lo está hablando realmente él, sino que está siendo una consecuencia del mal hábito que tú has metido en él. Y junto con eso el cuerpo dice cosas que son sabias, que sí proceden realmente de él, que sí derivan realmente de él. Entonces lo que te corresponde a ti y lo que me corresponde a mí es escucharlo. Y una vez que lo escuchamos, hacerle caso o no con discernimiento. Porque si tú has metido el mal hábito en tu cuerpo de fumar, tu cuerpo te va a pedir seguir fumando. Pero tu conciencia, tu estado de conciencia, te ha hecho ver ya que seguir fumando perjudica seriamente tu salud, ¿verdad? Y tomas la decisión de dejar de fumar. El cuerpo, sin embargo, te dice, fuma. Y tú dices, no, estoy sintiendo la voz del cuerpo, pero no le hago caso y voy a dejar de fumar. Date cuenta de que ahí tú estás actuando con conciencia y el cuerpo está hablando no por él, sino por el mal hábito que tú has metido en él. Porque si ese cuerpo nunca hubiera fumado, porque tú no hubieras introducido en él ese mal hábito, nunca te pediría fumar. Yo en mi vida he fumado, jamás.
y mi cuerpo jamás me ha pedido fumar, porque yo ese mal hábito no lo he metido en mi vida, por las razones que sean, porque mis padres no fumaban, yo no, por los motivos que sean. Nunca he metido ese mal hábito en el cuerpo y el cuerpo entonces no me pide seguir fumando. Hay cosas que el cuerpo dice y que en conciencia tenemos que decirle, no cuerpo, no te hago caso, porque esto es un mal hábito, es el producto, el resultado de un mal hábito que he metido en ti. Pero hay otras cosas que nos dice el cuerpo que hay que escuchar y decirle que sí, ¿eh? Cuando te dice no comas más, cuando te dice no bebas más, por poner dos ejemplos muy gráficos, haríamos bien en hacerle caso para no caer en una indigestión o para no tener un pedazo de resaca al día siguiente. El cuerpo tiene una sabiduría y nuestro discernimiento y nuestra conciencia nos debe llevar a escucharlo y a partir de ahí hacerle caso o no hacerle caso, percibiendo si se debe a que habla desde su sabiduría propia o habla desde los malos hábitos e inercia que nosotros hemos introducido en él. Y junto a escuchar al cuerpo, pues algo igualmente importante, quizás un poquito más todavía, escucharte a ti mismo, es decir, observarte a ti mismo, observarte en lo que eres y escucharte. ¿Qué es esto de observarte a ti mismo? Es curioso porque hay personas que comparten conmigo que ven series en plataformas que hay en televisión, que si Netflix, que si Prime Video, que si no sé qué y que no sé cuánto. Se me escapan las denominaciones, pido perdón. Y me dicen que ahí las series ya no hay que verlas capítulo a capítulo, semana a la semana, sino que te la dan ya en temporadas enteras. Con lo cual me aconsejan, oye, mira tal serie que tiene, yo qué sé, 5 temporadas, cada temporada tiene 10 episodios y la tiene ya toda ahí, no tiene que estar esperando. ¿Esto qué significa el no tener que estar esperando? Que te las puedes ver todas del tirón. Y hay gente que se las ve del tirón. Y a lo mejor se meten un fin de semana y se meten una temporada entera, se ven una temporada entera o más de viernes a domingo por la tarde. Mi pregunta es, ¿cuántas horas has estado viendo la tele? Fíjate, no te lo critico, faltaría más, allá cada uno con su vida. Pero ¿cuántas horas has estado atento a la tele? Pues bien, lo que ahora aquí estamos hablando es que de vez en cuando estate atento a ti mismo. Y es curioso que la gente, tú le hables de series y de estar atento durante no sé cuántas horas para ver temporadas y temporadas y episodios dentro de cada temporada y no se sorprenden. Sin embargo, le dice, oye, obsérvate a ti mismo, estate atento a ti mismo, mírate. Y la gente se sorprende. Pues bien, yo comparto con vosotros, la mayoría lo sabéis, qué importante es observarse uno mismo. Y es muy importante observarse uno mismo aplicando lo que los sabios, como Dogen, del siglo XIII, llamaron la nariz vertical. ¿Qué es eso de la nariz vertical? Pues muy sencillo, te observas. Por ejemplo, te levantas por la mañana y te observas, o a lo largo del día, en esos Kit-Kat, en esos espacios de silencio, en esas pausas de las que hablábamos hace un rato, te observas. ¿Qué se está moviendo en ti? Y a lo mejor percibes ese enfado, a lo mejor percibes esa alteración en tu mundo emocional, a lo mejor percibe ahí una perturbación en tu mundo mental. Obsérvate, observa cómo estás físicamente, observas cómo estás emocionalmente, observas cómo estás mentalmente y junto con la observación, la nariz vertical conlleva el tomar conciencia. Te observas y tomas conciencia. Oye, pues es verdad, estoy malhumorado. ¿Por qué estaré malhumorado? Puede ser por algo que te ha pasado en tu casa antes de salir, o puede ser por algo que te ha ocurrido en tu día a día, puede ser que algo que haya ocurrido en tu actividad laboral. Lo cierto es que estás malhumorado y lo percibes. Cuando te observas, lo percibes. Te observas, tomas conciencia y el último componente de la nariz vertical, junto con observarte y tomar conciencia, es aceptarlo. Lo aceptas. Ya está. No te peleas, no intentas corregirte, ni por supuesto no te flagelas, no te culpabilizas, no te cargas. Ya tenemos suficiente lastre, suficientes culpas y suficientes lastre que nos han ido metiendo en los paradigmas y en los hábitos de esta casa, que es una ruina. No te cargues, no te culpabilices, acéptalo. Es verdad, ha pasado esto y eso ha hecho que me enfade. Acéptalo. Y la práctica de la nariz vertical es científica, porque se puede comprobar, porque se puede experienciar.
Y lo que se comprueba y lo que se experiencia es que aplicando la observación a uno mismo, la toma de conciencia y la aceptación, eso que te sucede va a ir sucediéndote cada vez menos. Y cuando sucede, va a durar cada vez menos. La práctica del análisis vertical te puede ayudarte a darte cuenta de cuándo te enfadas. Eso no significa que vayas a dejar de enfadarte inmediatamente, pero sí va a posibilitar que te enfades cada vez menos y que cada vez que te enfades el enfado dure menos. No tengáis ningún tipo de duda, practicarlo si no lo habéis hecho ya y veréis el campo nuevo que abre, el campo tan tremendo que abre, esa observación de uno mismo, ese estar atento a uno mismo y ese tomar conciencia y esa aceptación de todo lo que se mueve, de todo lo que sucede en nosotros mismos. Y junto con todo esto, con todo lo que venimos hablando, la libertad. Ha llegado el momento, amigos y amigas, de ser libres. Os puede sorprender, pero hay muy pocos seres humanos libres actualmente todavía. En esta casa que es una ruina, en este huracán en el que estamos metidos, aceleradamente creciente, la realidad es que hay muy pocas personas que vivan en libertad. Hay una gran pregunta que hay que realizarse. ¿Qué es la libertad? ¿En qué consiste la libertad? ¿La habréis reflexionado alguna vez? La libertad no es lo que nos han enseñado en los libros de política. No es la libertad de expresión, no es la libertad de reunión, no es la libertad de manifestación, no es la libertad de decir lo que me dé la gana. Muchas veces, sobre todo y fundamentalmente porque lo que dices, creyendo que tú lo dices, realmente no lo dices tú. Eso de decir lo primero que se le viene a uno a la cabeza es la garantía absoluta de que no estás diciendo lo que realmente piensas, sino que es simplemente un automatismo, una reacción automática por los sistemas de creencia que te han metido. Y como me enseñaba mi padre y mi abuelo, harían muy bien en morderte la lengua y contar 10 antes de dar ningún tipo de respuesta, porque eso metafóricamente es una oportunidad que te das para no decir lo primero que se te viene a la cabeza, porque insisto, lo primero que se te viene a la cabeza normalmente no tiene nada que ver contigo. Nada de eso tiene que ver con la libertad. La libertad es la ausencia de miedos, simplemente la ausencia de miedo. Si hay una especie de antónimo de libertad, es el miedo. Y esto ha ido perdiéndose, esta sabiduría se ha ido perdiendo. Sin embargo, está en el idioma, en esos idiomas que todavía, todos los idiomas tienen todavía reminiscencia de las antiguas lenguas, que tenían una especie de sabiduría innata. Y hoy en inglés, por ejemplo, nos encontramos que libre, el término que se utiliza es free, y libertad es freedom. La raíz es free, de libre y de libertad. Y el tener miedo se le pone un prefijo por delante, la A, que significa lo contrario, afraid, que significa ser temeroso, tener miedo. Hay idiomas como el inglés que todavía esto lo conservan, la sabiduría profunda de que la libertad, su antítesis, su antónimo, es precisamente el miedo. Con lo que una persona libre es una persona que no tiene miedo. Y para no tener miedo hay que tener un elevado estado de conciencia. O mejor dicho, hay que haberse dado cuenta de lo que realmente somos, que es otra manera de expresarlo. Porque cuando te das cuenta que no eres el pequeño yo, sino que eres el yo superior, cuando te das cuenta que no eres lo perecedero, sino lo imperecedero, el miedo se fuma, el miedo desaparece. ¿Miedo a qué? ¿A qué le voy a tener miedo? Soy divino, infinito y eterno. Estoy aquí en este plano ahora desarrollando una experiencia. De hecho, estoy desarrollando una experiencia a través de una cadena de vida en el plano humano. He venido ya muchas veces aquí y vendré otras veces. Y no tengo ningún tipo de miedo, porque mi esencia, mi auténtico ser, no conoce la muerte. La muerte es de cada uno de los coches que voy ocupando en cada una de las vidas, pero yo soy imperecedero. Y voy percibiendo que mi ser divino no necesita nada de lo que me han metido en la cabeza aquí, que necesito. Volvemos a Francisco de Asís con el necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y me doy cuenta también de que no necesito a nadie para vivir, porque en mi divinidad no necesito a nadie para vivir. Lo que no significa que no ame y quiera a otras personas,
Pero es que de hecho el amor verdadero y el querer verdaderamente a otra persona es cuando no se le necesita. Porque si tu amor, si tu cariño está condicionado porque lo necesitas, eso ya no es amor, eso es otra cosa. Entonces te das cuenta de que no necesitas a nadie, te das cuenta de que puedes vivir en soledad, que es la edad del sol, pero no para aislarte, sino para compartir más que nunca. Porque esa es la curiosa paradoja de que cuando tienes más mundo interior, es cuando a su vez tiene una mejor relación con el exterior. No existen las dicotomías, las dualidades, lo interior, lo exterior, lo exterior, lo interior, lo mundano, lo espiritual, lo mundano. Esos son falacias dualistas de la mente concreta. Son falacias dualistas de los sistemas de creencia que nos han metido. Cuando te das cuenta de la realidad, no hay separaciones. Y lo interior, evidentemente, es importantísimo y te ayuda a vivir lo exterior de una manera distinta, y las experiencias que vives en lo exterior también te ayudan a evolucionar desde el interior, porque todo forma parte de una misma dinámica, de un mismo proceso. Y cuando te percibes en tu auténtico ser y en tu auténtica naturaleza, se acabó el miedo. Y entonces podemos hacer caso de ese gran consejo que se nos da en la película Corazón Salvaje, en la película Braveheart, donde Mel Gibson interpreta el papel del liberador de Escocia en la Edad Media de William Wallace, cuando se dice: tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Eso es la libertad. Y el llevar a cabo ese corazón, el plasmar lo que nuestro corazón anhela y nuestro corazón siente, significa el haber roto con los miedos. Y eso significa la libertad. Y la libertad es imprescindible para ser semilla de la nueva humanidad. En la medida de lo posible, vuelvo a utilizar esta expresión, en la medida de lo posible. No os pongáis aquí unos retos de llegar y en la medida de lo posible vamos avanzando paso a paso, sin prisas pero sin pausa. Porque esto es otra. A veces caemos en la trampa de decir, bueno, como no puede ser ya, pues lo abandono. Vamos a ver, es que nada es ya. Eso es un camino, es un sendero. Tienes que irlo haciendo paso a paso, sin prisa pero sin pausa, sin prisa pero sin pausa. Sigue avanzando en ese camino. En ese camino, mete en tu mundo, hemos hablado ya anteriormente de todo lo que tiene que ver con la pausa, con la respiración consciente. Ha llegado el momento de hablar del silencio. El silencio es muy importante. Está implícito en lo que compartía con vosotros antes de las pausas y de esos encuentros con uno mismo, de el liberar espacio en tu agenda. Pero ha llegado el momento que reflexionemos un poco entre vosotros y yo acerca del silencio. Os pido que de vez en cuando intentéis alcanzar, en la medida de lo posible, no solamente un silencio verbal, que es muy sencillo, ¿verdad? Uno se calla y punto, sino también un silencio mental. Sobre ello hablaremos cuando entremos en las prácticas de calma de la mente, que abordaremos mañana por la mañana, las prácticas de calma mental. En ellos entraremos de lleno. Pero ya os invito a esta reflexión. El silencio es mucho más que un silencio verbal. Una persona puede estar callada y sin embargo puede ser que su mente no pare, que esté ahí la loca de la casa que no para ni un solo momento. Hay que avanzar hacia un silencio verdadero y un silencio profundo, donde nos callamos verbalmente y también callamos la mente. Ya lo veremos mañana. No es natural, no es normal que la mente se haya convertido en una radio, que no sabemos qué interruptor pulsar para que se calle. Esto no es normal. Es lo frecuente, pero no es lo normal. Por favor, diferenciar muy bien entre lo normal y lo frecuente, porque hay muchas cosas frecuentes que son profundamente anormales y hay cosas muy normales que son extremadamente infrecuentes en la sociedad en la que estamos. Hemos venido a este mundo en silencio, hasta que la doctora o el doctor nos da el cachete en el culete para que lloremos. Hemos venido en silencio. El silencio es nuestro verdadero idioma. Tenemos que aprender idioma o idiomas, y está muy bien, pero forman parte de la relación en la sociedad. Nuestro auténtico idioma es el silencio. Y cuando llegue el momento de desencarnar, nos iremos de este mundo nuevamente en soledad, como hemos venido, en la edad del sol, y nos iremos también en soledad y en silencio, en ese profundo silencio que es nuestro verdadero lenguaje. Y de verdad que causa sorpresa cuando empiezas a tomar conciencia
de que siendo nuestro auténtico lenguaje nos cueste tanto trabajo estar en silencio. Y antes hablábamos de la lentitud y decíamos que está mal vista. Lento es sinónimo de algo peyorativo, de algo negativo. La lentitud, que es maravillosa para hacer las cosas bien y para vivir de otra manera, está mal vista. Algo parecido pasa con el silencio. Estamos en un grupo de familiares, en un grupo de amigos, y a veces se produce un silencio. Y es maravilloso que haya un silencio, porque es un momento de integración, es un momento de introspección, de sopesar, de reflexionar sobre las cosas que venimos compartiendo. Pues bien, en lugar de eso, lo vemos como una amenaza e incluso nos hemos inventado unas frases como para romper el silencio. Está pasando un ángel, ¿no? Siempre hay alguien, está pasando un ángel, o cualquier otra cosa forzada con tal de romper el silencio, porque se nos hace muy difícil estar en silencio. Incluso se está mal visto que cuando estamos un grupo de amigos o familiares haya silencio. Pues tenemos que cambiar por completo, darle la vuelta a esa visión de las cosas como si se tratara de un calcetín. Y tenemos que aprovechar, tenemos que vivir, tenemos que sentir, tenemos que percibir la grandeza del silencio. Es un gozo y hay muchas maneras de practicarlo. Sin duda ninguna, muchos de vosotros y de vosotras sabréis muy bien de lo que estoy hablando y os invito a seguir por ese camino, a lo que ya habéis comenzado, y a los que todavía estéis por ahí a punto de empezar, daros un último impulso para que en esos espacios, para que en esas pausas, el silencio verbal y en lo posible mental forme parte de nuestras vidas. Los últimos puntos dentro de las prácticas de vida sencilla que vamos a compartir forman una tríada: la confianza, la aceptación y la acción. Y es una tríada muy importante. Ha habido algún encuentro de Alozaina donde ya he hecho referencia a ello, pero no está mal volver al respecto e insistir, porque son fundamentales. La confianza. La confianza, cuando hablamos de la vida, cuando hablamos de nosotros mismos, la confianza es básica. La confianza es realmente esencial. ¿La confianza en qué? En la vida. La confianza en la vida. Me habréis oído posiblemente que Cristo Jesús ha sido el personaje insigne. Él fue mucho más que un maestro. Algo fuera de cualquier tipo de calificativo. Cristo Jesús nos habló muchas veces de la fe. Si tuvierais la fe de un gramo de mostaza, moveréis montaña. Si tuvierais fe, haríais lo mismo que yo y mucho más. Fe. Lo que ocurre es que la fe no tiene nada que ver con comulgar con ruedas de molino. La fe no tiene nada que ver con creerse de manera forzada lo que otro te diga. No, eso es una tergiversación. Cuando nos vamos a los evangelios originales, a los que antes de estar en latín estaban en griego, nos encontramos que ese término fe viene de la acepción griega pistis, pisteo, que tiene tres significados. Es difícil de traducir porque tiene tres significados. Pistis, como sustantivo transitivo, o pisteo como verbo, significa confianza, compromiso y perseverancia. Confianza, compromiso y perseverancia. Aquí está la confianza. ¿Confianza en qué? En la vida. Confía en la vida. Desde luego, si percibes el sentido de la vida, tendrás en ella toda la confianza. La vida siempre te está abrazando, la vida siempre te está acariciando, la vida siempre te está ayudando a avanzar, a impulsar, a tener más consciencia, a comprender, a tener más discernimiento, en definitiva, a ser cada vez más realmente tú, lo que realmente eres desde tu esencia. Y para eso en la vida todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué, nada falta ni sobra. Todo en la vida está lleno de causalidades, no existen las casualidades, todo es causal, todo tiene ese sentido profundo y ese porqué y ese para qué al que me refería. Date cuenta y date cuenta que la vida no es una francotiradora que esté ahí para darte el susto en cualquier momento, todo lo contrario. La desconfianza en la vida, la casa que es una ruina, tenemos que transformarla en una nueva casa que es la confianza en la vida. Esa confianza en la vida se engloba dentro del término pistis, pisteo, del que nos habló Jesús de Nazaret,
junto con el compromiso y la perseverancia. El compromiso contigo mismo, porque esto es fundamental para seguir avanzando, esto es fundamental para ser semilla de la nueva humanidad, el compromiso contigo mismo, es decir, con lo que realmente eres, no con tu apariencia efímera, no con tu DNI, no con tu no sé qué tarjeta de visita, no, con lo que realmente eres. Comprométete de una vez con tu auténtico ser y sacar a la palestra, plasmar en el día a día lo que realmente eres. Ese es el compromiso que está dentro de esa fe de la que hablaba Jesús de Nazaret. Y por supuesto la perseverancia. Ya lo decíamos antes, sin prisa, pero sin pausa. Sin pausa. El camino hay que hacerlo paso a paso, pero con perseverancia. No vale el hacer un trocito y pararte. No. En gran parte se pierde lo que hayas recorrido y eso lo único que hace en definitiva es anquilosándote a ti mismo en tu proceso evolutivo. La perseverancia es realmente fundamental. No tiene que ver con el esfuerzo del pequeño yo, es algo distinto, es la perseverancia en esa confianza en la vida y en ese compromiso contigo mismo, con lo más íntimo y lo más sagrado que hay en ti. Pues bien, esa fe de lo que nos hablaba Cristo Jesús es confianza, es compromiso y es perseverancia. Y la confianza que yo he traído aquí es esa, la confianza en la vida. Confía en la vida. Y cuando confías en la vida, viene lo siguiente, que es la aceptación. ¿Cómo no vas a aceptar? Cualquier cosa. Te das cuenta que todo tiene un sentido profundo, te das cuenta que las noches oscuras, te das cuenta que los sapos que llegan a tu vida han llegado ahí no para arruinarte tu vida, sino para impulsarte en el desarrollo de una vida más genuina y más auténtica y más ejemplar y más impecable en relación con lo que tú eres realmente. Ese es el papel de las noches oscuras. Ese es el papel de los sapos que, como nos dicen los cuentos infantiles, si en lugar de rechazarlo, te acercas y lo besas y lo abrazas, ese sapo se convierte en un príncipe o en una princesa y contiene para ti un regalo, contiene para ti una bendición. La aceptación no es resignación, la aceptación no es impotencia, la asignación no es encogerte de hombro, la aceptación no es decir, ¿qué voy a hacer si no puedo hacer nada? Me tendré que aguantar. No, eso no tiene nada que ver con la aceptación de la que aquí estamos compartiendo. La aceptación de la que estoy hablando es el fruto de la confianza. Confías en la vida, te das cuenta que todo tiene un sentido profundo y a partir de ahí aceptas todo. Y sabes que todo lo que llega a tu vida tiene que ver contigo. Forma parte de la vida, pero tú formas parte de esa vida y tiene que ver íntimamente contigo. Y a partir de ahí te dejas de preocupar tanto por lo que pasa, por el qué. Siempre estamos igual, ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? Siempre el qué. Cuando confías en la vida y aceptas, el qué pasa a un segundo plano. Porque como todo tiene un porqué y un para qué, el qué en sí pasa a un segundo plano. Y lo importante es cómo vivo el qué. No el qué, sino cómo vivo el qué. Que significa cómo saco jugo a la experiencia que estoy viviendo. Tengo una enfermedad. Estoy viviendo un proceso de enfermedad grave, fuerte, y da igual, aunque fuera leve, pero me pongo en el peor de los casos, desde el punto de vista de la mente, una enfermedad realmente grave. No le des vuelta al qué. Si eso está en tu vida, tiene un sentido profundo. Si eso ha llegado a tu vida o a la vida de un ser querido, tiene un sentido profundo, tiene su porqué y su para qué. Y más que centrarte en el qué, céntrate en el cómo vives el qué, para sacarle jugo en términos de conciencia, en términos de crecimiento personal, en términos de desarrollo de la conciencia, en términos de tu evolución espiritual. Vamos dejando a un lado tanta obcecación en el qué y vamos centrándonos cada vez más en el cómo vivimos el qué. Esto forma parte de la aceptación, que es fruto directo de la confianza. Y hay personas que me dicen, bueno, Emilio, pero si todo está en su sitio, todo tiene un porqué y un para qué, si todo encaja, si nada sobra ni falta, etcétera, etcétera. Y acepto, ya me he dado cuenta, confío en la vida y acepto. Y mucho más que en el qué, estoy centrado en el cómo vivo el qué. A partir de ahí, una vez que la confianza y la aceptación ha llegado a nuestra vida, ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya no hay acción. Es una pregunta inteligente, desde luego. Es una pregunta, es un cuestionamiento que pone en evidencia que ya hay un nivel ahí importante de discernimiento.
de desarrollo de la conciencia. Y desde luego, cuando esa pregunta la formulamos, haríamos muy bien en mirar hacia atrás. Es decir, en ver lo que han hecho aquellos hombres y aquellas mujeres, aquellas sabias y aquellos sabios que vivieron la confianza y la aceptación. ¿Y qué hicieron? ¿Actuaron o no actuaron? Si todo está en su sitio y acepto, me cruzo de brazos. Pero esos sabios, ¿qué hicieron? ¿Se cruzaron de brazos o actuaron de otra manera? Siddhartha Gautama Buda, Lao Tse, Zoroastro, Pitágoras, Jesús de Nazaret, aunque está a una escala mucho más alta que los anteriores, todos estos insignes personajes vivieron la confianza, hicieron suya la confianza y la aceptación. Y sin embargo, todos fueron un ejemplo de acción. No desde luego la acción del pequeño yo, sino la acción consciente. Una acción no basada en el aferramiento a lo egoico y a lo egocéntrico, sino una acción basada en lo que realmente somos, iluminada desde las cualidades y los atributos de nuestro espíritu y de nuestra alma. Esa es la acción consciente a la que estamos llamados. Esa es la acción correcta a la que nos llamó Buda, que desde la confianza en la vida y desde la aceptación no te cruzas de brazos, sino que te dinamizas, te activas y pones en marcha una acción consciente que tiene que ver sobre todo y fundamentalmente con la compasión. Porque acción y compasión no solamente es que rimen, sino que en lenguaje de conciencia forma parte de lo mismo. Siddhartha Gautama Buda era un príncipe, vivía en un palacio y abandonó el palacio y se metió en el mundo porque se dio cuenta desde la confianza y la aceptación plena en la que vivía, se dio cuenta de la importancia de la acción. Y esa acción suya la basó en la compasión, en intentar entender las raíces profundas del sufrimiento humano para poner coto a tanto sufrimiento que tiene la humanidad. Y Jesús de Nazaret fue un ejemplo vivo de acción. Tanto es así que si repasamos los evangelios nos encontramos con una persona que en sus años de vida pública, en sus 3 últimos años de vida, era prácticamente un hiperactivo porque no paraba, porque iba de un sitio a otro continuamente, enseñando con su vida y enseñando con su obra. Este es el mensaje que nos han dado los maestros y las maestras, la confianza y la aceptación, el comprender que en todo en la vida tiene un sentido profundo, el aceptar todo cuanto ocurre, sabiendo perfectamente que son todos factores de impulso para nuestro crecimiento, tanto personal como conciencial como espiritual, etcétera, etcétera, que todo eso finalmente no nos lleva a la abstracción, no nos lleva al retiro, no nos lleva al alejamiento, sino que nos lleva al gimnasio de la vida, poniendo lo mejor de nosotros mismos a nuestro servicio y al servicio de los demás, que es lo que tenemos que hacer precisamente en estos momentos para ser semillas de la nueva humanidad. Sacar lo mejor de nosotros mismos para ponerlo al servicio de nosotros mismos y al servicio de la humanidad en su conjunto. Esta es la acción y esta acción tiene que ver con la compasión. Y termino, amigos y amigas, estas reflexiones en esta mañana de sábado, precisamente hablando de la acción compasiva, hablando de la compasión. Y os hago una pregunta. ¿A dónde llega vuestro círculo de compasión? ¿A dónde llega? ¿Tiene barreras? ¿Tiene límites? Y si tiene barreras y tiene límites, ¿cuáles son esos límites y cuáles son esas barreras? Porque hay personas que son compasivas con ellas mismas, pero no lo saqué de ahí, no pasan más allá del que todo está a mi servicio, lo más importante soy yo y todo a mi favor. Hay personas que amplían ese círculo de compasión a sus familiares. Y está bien englobar a algo más. Y hay personas que dicen, hombre, mis familiares y mis seres queridos, no, un poquito más, mis amigos. Y hay gente que lo va ampliando a la sociedad y hay gente que lo va ampliando a la humanidad. Mirad, la compasión que nos han enseñado los maestros es la compasión donde el círculo es tan amplio que se convierte en la compasión universal. Y la compasión universal no tiene límites. Abarca a todas las formas de vida, por supuesto que a todos los seres humanos sin excepción y a todas las formas de vida de todos los reinos. Esa es la acción basada en la confianza y la aceptación
a la que estamos llamados. Un círculo de compasión que rompe barreras y se convierte en absolutamente universal, que conecta con la vida, que se integra con la vida toda, que hace suya la vida en su totalidad y la completamos y la integramos desde nuestra propia vivencia y desde nuestra propia experiencia. Estas prácticas de vida sencillas son auténticamente fundamentales para convertirnos en semillas de la nueva humanidad y en factores y agentes activos de las fuerzas creativas que posibiliten la generación de esa nueva casa que estamos llamados a construir. Por mi parte, Leonor, he terminado el desarrollo de las dos primeras partes y nos quedarán para mañana la tercera y la cuarta sobre el mundo mental y el mundo emocional. Bueno, fantástico, Emilio. Es increíble cómo todo te cuadra al final, ¿no? Porque cuando empezabas yo decía, no le va a dar tiempo a terminar, pero claro, bueno, pues la experiencia que tienes y que hablas desde encarnar tu palabra, ¿no? Pues te ayuda al final a cumplir con tus tiempos, ¿no? Bueno, yo he tomado notas, es interesantísimo. También he tomado notas de todas vuestras preguntas que habéis ido poniendo en el chat, ¿vale? Las tengo aquí guardadas en un documento, porque esta tarde lo que vamos a hacer es una mesa redonda, vamos a ver qué nos permite Zoom. Yo voy a intentar, junto con Kiko, crear unos espacios para que nos podamos reunir y trabajar con círculos de cultura. Los círculos de cultura nos ayudan a trabajar en grupitos separados, luego poner un portavoz y que ese portavoz nos cuente lo que el grupo ha decidido. ¿Para qué? Para que realmente sea una palabra sentida del grupo, porque somos, bueno, estamos a 77 ahora, hemos llegado a 89. Todos no tendremos tiempo de hablar esta tarde, pero yo sí quiero que en las preguntas que vamos a recoger, en los comentarios que vamos a recoger entre todos, quede reflejado el sentir de cada uno, ¿vale? Entonces la idea es hacer estos grupitos. Os invito a que le echéis un vistazo a ese documento que me mandó Emilio Carrillo y que yo os he reenviado a todos. Algunos me habéis mandado un mail ahora que no lo teníais y ya lo tenéis. Si alguien no lo tiene, pues de nuevo, info@leonorgarciazato.com y yo os lo mando en un ratito. Y a las 6 de la tarde nos vemos otra vez aquí. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, ha sido un placer. También os digo, esta tarde no va a estar Emilio, ya lo comenté en el email, pero lo reitero. Pero sí sería interesante que vengáis, porque Emilio nos ha invitado a pensar. Nos ha invitado a esa reflexión, a ese pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico lo tienes que hacer tú. No te va a servir escuchar ni una conferencia, ni 50 conferencias, ni de Emilio, ni de ningún otro orador. Necesitas incorporar, integrar todo lo que escuchas y para eso tienes que participar activamente. Esta tarde vamos a tener también una sesión para incorporar los conceptos con movimiento pleno de sentido, que es mi especialidad. Muchos ya me conocéis, habéis trabajado conmigo en terapias online o grupales, donde todo esto que estamos hablando, además de tenerlo aquí, vamos a incorporarlo con movimiento, ¿vale? Bueno, os invito, aunque solo sea por curiosidad, a participar esta tarde también y mañana a las 12 tendremos de nuevo aquí a Emilio Carrillo contestando las preguntas que vamos a elaborar esta tarde. Por mi parte eso es todo, muchísimas gracias y Emilio, si quieres comentar así una frase final para que se vayan con buen sabor de boca. Nada, mi agradecimiento por tanta asistencia, por tanta presencia y que disfrutéis mucho la tarde y nos vemos mañana a las 12. Hasta mañana. Perfecto.